Excelente. Muy bien, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre del Evangelio viviente, Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos entonces a esta tercera lección que tenemos de metodología catequística. Si alguien me apoya, veo que alguien está entrando a la lección, creo yo, si le pueden dar a aceptar. Yo no sé por qué no están usando su correo de la universidad, pero bueno, en fin, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy de metodología catequística es contenidos y tareas de la catequesis. Eso es lo que vamos a tratar de abordar. Originalmente eran dimensiones, pero el actual directorio lo está cambiando más por la óptica de tareas, entonces opté por dejarlo como tareas. Agenda de hoy, pues ya hicimos nuestra oración, estamos viendo la agenda. Recordamos siempre la etiqueta para las lecciones virtuales. Quiero dar un seguimiento al glosario de términos catequísticos. Ya había algunos aportes, enhorabuena, qué bueno que ya están insertando sus definiciones, enhorabuena. Lección 3, en lugar de la catequesis en el ministerio de la palabra, evangelización, perdón, lección 3, ahí era contenidos y tareas de la catequesis, perdón, voy a corregirlo de una vez. Luego nuestra ejaculatoria final y la actividad semanal número 4. Recordarles, ¿verdad?, que apaguen su micrófono si no es su turno de hablar, levanten su mano si desean hablar para hacer alguna pregunta al profesor o para compartir información importante. Igual me pueden comunicar verbalmente, ¿verdad?, si alguien tiene la mano levantada, si estoy presentando, porque no nos da esta opción de Teams ver quién está levantando la mano cuando yo presento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual se los agradezco a quienes me apoyan con eso. Muestren su video durante toda la lección, sigan las instrucciones del profesor y compartan su pantalla si se les solicita. Bueno, entonces vamos ahora al tema del glosario sobre términos catequísticos. Y en este sentido voy a ir al área del aula virtual, colocándola siempre como estudiante, como si yo fuera uno de ustedes. Y quiero sobre todo reconocer el trabajo que ya están haciendo algunos de ustedes, que la verdad van muy bien orientados. Entonces, estamos aquí, metodología catequística, estamos en la primera unidad. Abajo de la lección 3 está el glosario de términos. Yo ya ingresé al glosario y al ingresar, pues ya me aparecieron algunas entradas, ¿verdad? Aquí yo veo que ya tengo
La de acción misionera, por ejemplo, ¿verdad? Ya colocaron una síntesis, colocaron la referencia, excelente. Vamos muy bien orientados. Media página, como lo habíamos pedido. Tenemos otra aquí. Vida de santos y catequesis, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una síntesis también. Entonces vamos por buen camino, vamos por buen camino. Y, por ejemplo, si yo colocara todas, me aparecen todas las que ustedes ya han publicado. Entonces me aparece acción misionera, acción pastoral, acompañamiento espiritual, carismas, solo que aquí, no sé si aquí si estamos copiando y pegando y no estamos resumiendo, no estaríamos bien. Entonces, veo que hay copia y paste del Catecismo de la Iglesia Católica, de Aleteia. Entonces, esto no es lo que se pidió. Entonces, tomar en cuenta de que tenemos algunos ejemplos de algunos compañeros, tenemos las instrucciones que se les habían dado antes, tratemos de seguirlas, por favor. Yo creo que eso nos va a ayudar a que todo vaya caminando. Vamos a ver aquí vamos mejor también, ¿verdad? Con el término catequesis. Recordemos que la primera fuente de información siempre va a ser el diccionario, nuevo diccionario de catequética, ¿verdad? Catequesis permanente, catequética. Bueno, pues ahí voy viendo que tienen muy buenos aportes y ya nuestro glosario se va viendo más completo. Más adelante yo les voy a hacer la referencia de cómo podemos imprimirlo para que nos quede, ¿verdad? Que nos quede a nosotros, pues, una versión de este documento. Entonces, permítanme un momentito, estoy abriendo el otro documento que estoy utilizando. ¿Qué pasó aquí? Permítanme. Se calienta la computadora, entonces se me traba un poquito, perdón ahí. Entonces vamos a cambiar la dinámica acá. Vamos a ver si les aparece aquí. Ok. Ok, entonces estamos siempre entre la unidad de distinción terminológica y estamos hablando de los contenidos y tareas de la catequesis. Entonces, cuando hablamos de contenidos y cuando hablamos de tareas, contenido pues ya sabemos de hecho que es lo que debería de estar dentro o debería de estar presente dentro de toda catequesis. Y luego, cuando hablamos propiamente de las tareas, es la misión que tiene esa catequesis y lo que debe de abarcar, o lo que tal vez no abarcar es lo que debe de abordar, lo que debe de permitir que se experimente. Entonces veamos, métodos y contenidos. Método y contenidos. De acuerdo a Francisco de Bo, que es uno de nuestras fuentes de información, el referente para el contenido y método de la catequesis es la Ecclesiam Suam de Pablo VI, en la cual se describe la revelación como un diálogo. Se la recomiendo mucho. De hecho, esta encíclica Ecclesiam Suam de Pablo VI fue la que permitió que para que se continuara el concilio, luego de la muerte de Juan XXIII, se tomara una postura dialógica y de apertura que que ayudara a que no se estancara el concilio, ni se buscaran tradicionalismos, ni ataques entre los mismos padres conciliares, sino un diálogo de toda la iglesia. Y creo que pues es acertado que la catequesis retome también como parte de su metodología y de su contenido el diálogo. Siguiendo a Pablo VI, el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, afirma: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre, participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Dei Verbum? De alguna manera que la revelación, el máximo punto de revelación, se ha realizado en Cristo, que es palabra de Dios hecha carne.
y también a través del Espíritu. Sus palabras y acciones son las que de alguna manera nos hacen participar de Dios. Entonces, ¿qué debería de lograr la catequesis de alguna manera? Que la persona pueda tener ese encuentro y ese diálogo con Cristo, porque con el encuentro con Él se le revela a Dios y nosotros nos volvemos mediadores de esa revelación. De forma que toda la revelación y también la catequesis están estructuradas desde este diálogo. Lo que Dios quiere, a lo que Dios nos invita es a entrar en diálogo con Él como hijos verdaderos. La revelación no consiste en enterarse de algo sobre Dios, sino en escuchar de parte de Dios, aquí sí es con mayúscula, una palabra que nos invita y nos llama. Escuchar esa palabra de invitación. El objetivo de toda revelación y de la educación de la fe es una realidad relacional. Es la invitación de un padre o de un amigo, de forma que se da relevancia al aspecto exhortativo y vivencial de la catequesis. Lo que hacemos nosotros de mediadores, y por qué insisto mucho en tema catequesis, porque también tiene que ver con la educación de la fe, es porque el educador de la fe y el catequista invita a la persona a recibir esa revelación divina, invita a recibir a Jesucristo también, a recibirle en su vida. Entonces, esto es parte de lo que se tiene que vivir en la catequesis. ¿Qué nos dice Francisco de Bo? Que de alguna manera esta dinámica del diálogo nos permite situar tres momentos que son indispensables y no negociables dentro de la catequesis. El de la pregunta, el de la proclamación de la palabra de Dios y la respuesta. El diálogo explícito que forma la trama de la metodología comienza en el primer paso con el hombre que busca a Dios, que necesita su salvación, de su perdón, anhela su palabra, lo necesita para amarlo y para ser amado por él. Esta súplica es el comienzo del diálogo. Es posible gracias a que Dios ha dejado su huella en el hombre. De ahí la nostalgia humana por la presencia de Dios. El catequista ha tenido él mismo esta experiencia y tiene que saber descubrir los interrogantes y las búsquedas de sus catequizandos. Entonces aquí pueden ser dos aspectos para ver esta primera etapa de la pregunta. Puede ser que los catequizandos ya traigan preguntas sobre Dios. Puede ser que ellos ya se cuestionen a un Dios Padre cuando han tenido un modelo negativo de padre. Puede ser que hayan tenido malas experiencias de amistad y cuando se les plantea a los jóvenes, sobre todo a Jesucristo como amigo, les cause frustración, les cause desconcierto. Sin embargo, las preguntas que pueden tener sobre por qué Dios es así, por qué las injusticias en el mundo, por qué se tuvo que revelar de esta forma, por qué existen las otras religiones, todas estas preguntas son un terreno abonado para que surja el diálogo. Normalmente cuando nosotros queremos hablar con alguien es porque tenemos una pregunta o tenemos una inquietud y queremos compartirla. Entonces, este es un terreno abonado. Pero me dirá alguno de ustedes, bueno, pueden ser que sean niños y que propiamente no tengan una pregunta. Entonces, el catequista es el quien hace surgir esa pregunta, el que plantea esa pregunta para que el catequizando inicie ese proceso dialogal. En el segundo paso, la palabra de Dios ilumina al hombre. Responde al hombre, pero su respuesta va más allá de la esperanza terrena, aún de la espiritual. Este segundo paso es luz que brilla, fuego que calienta, un canto que alegra y una seguridad que confirma. Entonces, ante la pregunta del catequizando, se le plantea la revelación de Dios, la palabra de Dios, la buena noticia de la salvación, la alegría del evangelio, diría el Papa Francisco. Entonces, esta segunda etapa implica presentar lo que la palabra de Dios le dice a este joven. Obviamente, según los temas que vamos abordando, según la línea temática de ese año o de los años que se tengan en catequesis,
o de lo que nos propone la Iglesia según los contextos de las catequesis, pero también se vale decir que puede ser también una palabra de Dios que responda a una realidad existencial del grupo, de ciertas personas o de una persona, incluso de la catequesis. Con base a estos dos pasos anteriores, la pregunta y la palabra de Dios, el hombre elabora una respuesta. De diversas maneras expresa a Dios su voluntad de seguirlo, de amarlo y de amar al prójimo. Entonces, digamos que toda catequesis, dentro de sus distintos encuentros, no solo debería plantear una pregunta a los catequizandos, no solo debería plantearles una palabra desde Dios, una buena noticia desde Dios, sino que también debería de ayudar y suscitar momentos o contextos en que el catequizando puede responder a Dios. ¿Cómo? A través de un diálogo, respondiéndole a Dios, escuchando a Dios a través de la oración, o bien a través de acciones concretas, de invitaciones a acciones o de concreciones de acciones concretas, ¿verdad? Entonces, así, estos tres pasos coinciden con la alianza que Dios hizo con los hombres. Se preguntaban en el tiempo del Éxodo, en tiempo de Moisés, ¿por qué estas injusticias? ¿Por qué le sucede esto al pueblo elegido, al que Abraham le prometió ser tan grande como todas las estrellas de la tierra y se sufre esta opresión? Después surge la palabra de esperanza de Dios que quiere hacer un pueblo, de este pueblo que está de este grupo que está esclavizado, de estos hombres esclavizados. Dios quiere hacer un pueblo para sí. Y después el pueblo responde. Algunos completamente como Moisés, otros se quedan en el camino por su falta de fidelidad. Pero es una invitación al final a establecer una alianza, a entrar en comunión y en diálogo con Él. Asimismo es el diálogo, es al mismo tiempo método y contenido, porque el método debe ser, según de vos, el Padre de vos, la puesta en ejecución de aquello que anunciamos. Para que los hombres acepten ser hijos de Dios, Dios los trata como hijos suyos. Para que la fe pueda llamarse un acto libre de parte del hombre, Dios nos ejercita en esa libertad, nos permite ir actuando en esa libertad. Entonces, cada vez que hay un encuentro, no imponemos un tema, no obligamos a los catequizandos a aceptarlo, sino que se los planteamos, les suscitamos la pregunta, les planteamos la palabra de Dios y ellos libremente responden. Esperamos que respondan positivamente, que dentro de su libre albedrío ejerzan una elección para el bien, es decir, una elección libre. Es lo que esperamos. Bueno, más prácticamente, por su parte, José Antonio Fernández Quevedo, OP, afirma que el contenido educativo de la fe abarca el conjunto de verdades, valores, actitudes y pautas de conducta que integran la totalidad del mensaje cristiano al servicio de toda la persona. La inteligencia, la afectividad y la operatividad. Importante, verdades, valores, actitudes y pautas de conducta, ¿verdad? No solo les estamos transmitiendo conocimientos, les estamos desarrollando competencias, diríamos hoy, pero estamos desarrollando todo su ser, todas sus dimensiones. Entonces, ¿qué criterios podemos tener para seleccionar el contenido? Bueno, en primer lugar, funcionalidad, que sea funcional, que se adapte a la edad del grupo, que se adapte a las necesidades del grupo, a los sacramentos a los que tiene, con los que tiene contacto, a la palabra de Dios que entra en contacto con ellos. Una integridad porque está completo todo el mensaje y se les plantea íntegramente el mensaje de salvación y la revelación, si bien en distintos niveles y en distinta profundidad. Gradualidad, porque se va haciendo lo que les decía, por etapas, se va profundizando en los distintos temas. Y luego una adaptación según la realidad histórica de donde viven, según la edad que tienen, según el contexto en que se da la catequesis o la clase de religión. De acuerdo a ello, hay que ir seleccionando el contenido. ¿Qué requiere? Garantizar la integridad intensiva más que la extensiva. Ay, es que yo quiero abarcar todo el catecismo de la Iglesia Católica o el Yucat en mi catequesis, pero resulta que no interesa tanto que uno abarque todo el catecismo,
sino que lo que se vaya abarcando, lo que se elija en equipo, que se va a ir abarcando, eso se tiene que abarcar bien y de forma intensiva, profunda y que se capte bien. Si vamos a hablar de la fe, hablemos bien profundamente de la fe. Si vamos a hablar de los mandamientos, hablemos bien de los mandamientos, de las bienaventuranzas, igual de los sacramentos, pero que se elija aquello y se aborde intensamente. Tomar en cuenta que hay una jerarquía de verdades, no tiene el mismo valor. No es lo mismo que nos pongamos a hablar de Dios Padre y de su amor a que nos pongamos a hablar de los santos incorruptos. Entonces, en grado de importancia dentro del el contenido de la fe, es más importante hablar de Dios Padre, que es al final el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos viene a proponer Jesús y quien viene a instituir el reino de él. Luego, ofrecer contenidos fundamentales para vertebrar la personalidad del creyente de hoy. ¿Qué contenidos necesita más un creyente de hoy o un joven de hoy? La libertad. ¿Qué se entiende por libertad hoy? La mayoría de los jóvenes es hacer lo que quieren, tomar esos cigarros electrónicos, tomarse su Viper, no sé, ¿verdad? Tener libertad de salir cuando quieren, tener el pre-party, el after party y el after party y al final, desde las 6 de la noche hasta las 8 de la mañana están en fiesta, ¿verdad? Entonces, no, hay que ofrecer de alguna manera criterios que les ayuden. Hablar de la libertad desde una libertad cristiana les puede iluminar hoy sobre cómo tomar buenas decisiones, cómo elegir el bien, cómo estructurar este mensaje. La forma más usada es la progresiva que se adapta a los catequizandos. Pueden revisar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 22. Presenta lo esencial del mensaje cristiano de manera diferente de acuerdo a la evolución del catequizando, de los catequizandos o del contenido. Entonces, ir abarcándolo de una manera, digamos, gradual, progresiva. Por ejemplo, el catecismo que realizó o que que solicitó Juan Pablo II y de alguna manera dirigió Joseph Ratzinger, nuestro actual Papa Benedicto XVI, pero en ese entonces Joseph Ratzinger, abarca 4 grandes temas. Abarca primero la fe, el símbolo de la fe, el credo. Después de esto, abarca la vida en Cristo. Luego, la celebración de esta vida en Cristo, que son los sacramentos, y finalmente se llega a la oración. 4 contenidos que son los más importantes. Y ahí se desarrollan ampliamente. Obviamente, el catecismo oficial es un catecismo dirigido para obispos, que dirigen la catequesis, son los primeros responsables. Pero también está el compendio del catecismo, que nos sirve a nosotros, que es más práctico. El Yucat, para jóvenes. También hay uno para niños actualmente, no recuerdo ahorita el nombre, pero existe un catecismo para niños así, similar al Yucat, muy didáctico. Entonces, hay que hacerlo de alguna manera gradual, pero teniendo en mente estos grandes temas e ir abarcándolo según la edad, según el grupo y según las necesidades. ¿Cómo presentarlo? La historia de la catequesis nos refiere diversas maneras. Digamos que a través del tiempo, la catequesis ha presentado de distintas formas el contenido. El querigma en las primeras comunidades cristianas, es decir, estamos hablando de que Jesús anunció la buena noticia del reino de Dios, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es el querigma, el núcleo de la fe. Eso es lo que se abordaba en las primeras comunidades cristianas. Después, el símbolo de la fe, o los primeros credos que fueron surgiendo, y la historia de la salvación con los santos padres. Los santos padres empiezan a hablar de Adán como prefiguración del nuevo hombre que es Jesucristo, o del hombre nuevo que es Jesucristo, y así se va hablando también del arca de Noé y Jesús que nos viene a salvar, el manantial de la vida, etcétera, ¿verdad? Se va retomando todo el Antiguo Testamento viéndolo a la luz del Nuevo Testamento, se relee. Además de eso, catecismos en el final de la Edad Media, ¿verdad? Tengo entendido que los catecismos surgen mucho en contacto con cuando se da
bueno, no la reforma, sino, digamos, surgen los protestantes, y entonces ellos empiezan a crear como contextos de doctrinas. Entonces ellos creaban sus catecismos, entonces la iglesia también creó sus propios catecismos. Uno de los primeros, el de San Pío V. La metodología era preguntas y respuestas. Después del de San Pío V estaba el de Pío XII. Creo que algunos incluso de aquí tal vez tuvieron que estudiar ese, ¿verdad? Hay otro que se llamaba Ripalda y el Astete, que también era de preguntas y respuestas. Mucho más antiguo, poco probable que lo conozcamos, pero es parte de la historia. Pero era una metodología de preguntas y respuestas. Luego, doctrinas en los comienzos de la Edad Moderna, incluso cuando se evangeliza América, se habla de la doctrina, ¿verdad? Se llega, se habla de los sacramentos, se habla de los temas de fe, se reza y es más estructurado. Y ahora, actualmente, la catequesis es más querigmática que doctrinal. Ya no se quiere centrar tanto en contenidos doctrinales, porque no vamos a dar clases de teología a la catequesis, sino que queremos más suscitar una experiencia de Jesucristo. Entonces, se profundiza el querigma procesualmente, lo que nos va planteando de alguna manera el Directorio General para la Catequesis. Según los documentos de los últimos 50 años, tomando en cuenta el Vaticano II, Redemptoris Missio de Juan Pablo II, Catequesis Tradende, y los dos directorios que surgieron antes del actual, se nos dice que la forma de presentarla debería ser significativa, que tenga un sentido, que de alguna manera para la edad del alumno, del catequizando o para la experiencia que él tiene, sea algo que signifique algo en su vida, que le diga algo, que sea esencial, porque después el catequizando puede profundizar en distintos niveles, que sea actualizada, lo más próximo a la vida real, que sea inculturada, adaptada, incluso mucho cuidar el lenguaje. En el método, ustedes que ya creo que ustedes también llevan sistema preventivo de Don Bosco. Parte del sistema preventivo de Don Bosco o del abordaje a la adolescencia es conocer el lenguaje que ellos utilizan y adaptarnos a ese lenguaje y compartir con ese lenguaje. Obviamente, tal vez no vamos a resultar cantando reggaetón, ¿verdad? No sé, tal vez no, ¿verdad? Pero sí vamos a buscar de alguna manera tener un lenguaje similar a lo que ellos utilizan para que sea de alguna manera una relación más empática, dialogada, una catequesis dialogada, no impuesta y globalizada, ¿verdad? Que vea también todo el contenido, trate de abarcar lo más importante del contenido de la fe, lo global del contenido de la fe, y también que abarque a todas las realidades posibles, humanas, ¿verdad? Entonces veamos ahora el mensaje cristiano. Los elementos nucleares que se debieran presentar y que constituyen el contenido esencial, la sustancia viva, serían, primero, Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Uno de los primeros temas que debería presentar toda catequesis. Jesús fue crucificado, murió por nuestros pecados y fue sepultado. Tercer tema, Dios Padre resucitó a Jesús. Cuarto, en Jesús se nos ha revelado el Dios invisible. Quinto, en Jesús se nos revela lo que es la persona humana, la real dignidad de la persona humana. Sexto, Jesús envía el Espíritu desde el Padre. Séptimo, Dios Padre congrega a su iglesia en Jesucristo por el don del Espíritu. Y finalmente, la iglesia peregrinante espera el retorno del Señor. Si se dan cuenta ahí, se abarca pues los temas más nucleares, más esenciales de nuestra fe. Por su parte, hay algunas líneas temáticas a considerar que son constantes, que deben estar presentes en todo el proceso, es decir, a través de todo el proceso que realicemos según el tiempo que abarque. En cuanto a características esenciales del mensaje cristiano, estas son, primero, tiene que ser cristocéntrica y trinitaria. Se debe de hablar de Jesucristo en primera instancia y luego la Trinidad tiene que estar presente, ¿verdad? En el centro del mensaje no hay una doctrina, sino Jesucristo que nos revela el misterio trinitario. Está una persona. Antropológico-salvífica, es decir, que ve la comprensión del hombre y su salvación.
hay una correlación entre el mensaje cristiano y la realidad existencial, la realidad vital. La salvación se adapta a la experiencia humana y se acerca a la experiencia humana, redime, salva la experiencia humana. Luego, es histórica escatológica, es comunicación de un mensaje dado y prometido. Hay una relación entre la realidad existente y la futura, que es fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo, no solo vino hace 2000 años y anunció la buena nueva, sino que a través de la historia se ha venido anunciando y la iglesia ha apoyado en ese anuncio. El día de hoy se nos anuncia a nosotros y nosotros lo anunciaremos a nuestros catequizandos, pero a la vez también sabemos que va a llegar a su plenitud esa experiencia de Dios al final de los tiempos. Entonces es histórica y a la vez espera una realidad futura que está por completarse. Luego, es eclesial sacramental. La ley divina de salvación en comunidad atraviesa todo el mensaje cristiano. Porque al final la iglesia o los 12 que de alguna manera convoca a Jesús es porque se desea que se mantenga esta realidad comunitaria. Realidad comunitaria en la que crece la palabra, se explica la palabra, se profundiza y se celebra la fe, como lo dice en Verbum Domini, ¿verdad? Se la sugiero también si no la han leído. También es la dimensión ética comportamental. Todo el mensaje impulsa hacia una conducta coherente. Las bienaventuranzas son una invitación abierta. Entonces, no habría una catequesis completa si no se abarca el tema de el actuar en cristiano, actuar cristianamente, actuar según las bienaventuranzas. Entonces, si no tuviéramos obras de misericordia, si no las viviéramos, si no las testimoniáramos, no estaríamos dando catequesis. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de donde bebe la catequesis? Bueno, pues son los lugares, ámbitos, realidades donde es posible encontrar los contenidos que se van a transmitir. En el pasado se consideraban las principales la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, la liturgia y el testimonio. Y subsidiarias las obras de la creación y la acción del Espíritu Santo. También se planteaba una forma más integradora de esos elementos hablando de Sagrada Escritura, tradición y cultura. Entonces, de alguna manera son planteamientos relativamente recientes que se abordaban. Pero el nuevo directorio de para la catequesis afirma en el número 90 que las fuentes de las cuales bebe la catequesis deben considerarse todas interconectadas y todas derivando de la palabra de Dios. La catequesis puede acentuar una de las fuentes frente a las otras, según la necesidad. Las que requiere el actual directorio son la palabra de Dios, en primera instancia, la sagrada tradición, el magisterio, la liturgia, pero entendiendo la liturgia como un itinerario, un camino para experimentar y entender el misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que se interpretan los ritos según la Sagrada Escritura, desde las distintas partes de la misa, desde cómo se vive un sacramento, verlo desde el Antiguo Testamento y cómo se plantea en el Nuevo Testamento, qué significan los signos y gestos, porque si no se explican los signos y los gestos y lo que simbolizan, pierden su sentido, pierden su significado, no dicen nada. También el significado de los ritos en la vida cristiana, desde el persignarse en la mañana. No sé si a ustedes les pasaba o les pasa que persignan a sus hijos, la superiora o el peor de la comunidad, si van a misión, les da la bendición, por ejemplo. Entonces, son signos que tienen un significado, son ritos también que tienen un significado y que hay que llenarlos de significado y explicarlo. Además, el testimonio de los santos y de los mártires, la teología, la cultura cristiana y la belleza. Todos ellos son fuentes para beber en la catequesis y para ir creando ese contenido para la catequesis. De ahí podemos tomar muchos aportes. Ahora, la catequética como actualización de la revelación. La revelación acontece como un diálogo, ya lo decíamos, de una amistad en la que Dios, movido por su amor, abra a los hombres como amigos,
trata con ellos para invitarlos a recibirlos y recibirlos en su compañía. Dios busca establecer una relación vital, amorosa y personal con el ser humano. La revelación es a la vez palabra y acontecimiento, manifestación de Dios que comunica y realiza. En ella Jesucristo es mediador y plenitud. De Él recibimos la gracia y la verdad. Como un catequizando, imagínense, a través de la cercanía de ustedes, de su sonrisa, de un abrazo, de una broma, van a poder experimentar a Jesucristo. Porque al experimentar esa broma, esa cercanía y ese abrazo, ellos se van a preguntar por qué ustedes lo hacen. Y les van a preguntar por qué lo hacen. Y ustedes van a dar la motivación de por qué lo hacen. Porque han experimentado el amor de Jesucristo. Porque han tenido un encuentro con Cristo. La catequesis, por su parte, recrea la revelación. Actualizarla requiere memoria, palabra y testimonio. Memoria porque requiere vivir el misterio que se esconde en lo revelado. Introducirlo en la vida y asumirlo hoy. No es solo memorizar por memorizar parte de los contenidos de catequesis. No, es que se requiere de alguna manera que vivamos ese misterio, que lo revivamos, que lo hagamos parte de nuestra vida y lo vayamos asumiendo. ¿Y cómo es relevante hoy? Palabra que se encarne en la situación concreta de las personas, en sus trabajos, en sus contextos escolares, vitales. Y testimonio, por ser la mejor manifestación de la palabra de Dios y su revelación. El testimonio de ustedes, desde que entran a la clase, desde que saludan, incluso desde que lleguen al centro educativo o a la catequesis, ya es evangelización. Como decía en San Francisco, ¿verdad? Salió con el hermano Lobo, dijo, vamos a predicar. Salieron, bendijeron a las personas, conversaron con ellas, jugaron con los niños, vieron a los animales, los saludaron, les dieron de comer y después regresaron y el hermano Lobo le dijo, pero Padre Francisco, venimos a predicar, pero no predicamos nada, ¿no? Es que con todo el actuar eso ya fue una predicación. Eso es lo que van a hacer ustedes, evangelio viviente en medio de los catequizandos. Las leyes que rigen el proceso de la revelación aportan criterios para discernir la autenticidad de la catequesis. Entonces miremos las leyes. Al lado izquierdo les estoy presentando las leyes del proceso de revelación y luego los criterios que nos da para la catequesis. Vamos una por una. Vamos a ver, le voy a pedir a Reni si me ayuda a leer las leyes y Abraham me lee los criterios. Normalmente por cada ley hay 2 criterios. Entonces, por favor, Reni, la voy a molestar. Ok, leyes de la catequesis. La revelación es una acción gratuita de Dios. Paramos ahí, entonces Abraham nos apoya con los criterios para esta ley. El primer criterio dice, la catequesis actualiza la acción de Dios en el grupo catecumenal. Y la catequesis descubre al catecúmeno que la fe es un don de Dios. Importante, entonces, descubrimos de alguna manera la acción de Dios dentro de la catequesis, porque Dios actúa gratuitamente, y además de eso, Él va a descubrir que la fe no es que, ay, es que yo tengo fe porque mi mamá tenía fe católica o porque mi abuelita era católica. No, es que la fe es un don de Dios, y yo descubro dentro de la catequesis que como Dios se quiere revelar, para que yo tenga fe, Dios me da también ese don. Sigamos, Reni. Dios se revela en la historia de la humanidad y a través de ella. La catequesis educa al creyente para insertar la fe en la vida y en los acontecimientos. La catequesis enseña a descubrir los signos de la presencia de Dios en la iglesia y en el mundo. Entonces, importante, ¿cómo ayudamos a los catequizandos a que de alguna manera la doctrina social de la iglesia, el evangelio social de nuestra fe, entre de alguna manera a sus contextos de vida? ¿Cómo se los planteamos? Y a la vez, ¿cómo ellos les ayudamos a descubrir los signos de los tiempos, los signos de la presencia de Dios en su propia historia, en la historia de su familia, en la historia de su comunidad y de su país? ¿Cómo les ayudamos a esto? Seguimos. Jesucristo es la plenitud de la revelación del Padre. La catequesis es la iniciación en el seguimiento de Jesús. La catequesis transmite el mensaje auténtico del Evangelio. Creo que aquí estamos claros. Esa dimensión cristocéntrica
de la iniciación en el seguimiento, ayudarles a seguir a Jesús, a ser fieles a su evangelio y a la vez transmitir la buena nueva. La fe es la acogida del hombre a la revelación de Dios. La catequesis educa para que la totalidad del hombre responda a Dios. Y la catequesis se propone una fundamentación integral de la fe. De alguna manera, lo que también se ayuda a descubrir en la catequesis es cómo todas las dimensiones de la persona humana entran en esta dinámica de fe y la experimentan, ¿verdad? En todo el sentido, desde el ámbito oracional, desde el ámbito de cómo entro en contacto con mi prójimo, cómo entro en contacto con el sacramento de los pobres. Todo esto va interconectado dentro del planteamiento de la catequesis. La tradición es la transmisión de la revelación de Dios por parte de la Iglesia. La catequesis es necesariamente un acto de tradición y la catequesis educa el sentido eclesial. Ok, entonces de alguna manera, siempre la fe que transmitimos no es una fe que nosotros nos inventamos. Es una fe que recibimos de la iglesia y que así como la recibimos, nosotros la compartimos también a los que vienen a ser miembros de la iglesia también y nuestros hermanos. Entonces es parte de un acto de tradere, de traer, de dar a los demás. Y luego a educar en ese sentido de que somos iglesia, que la iglesia no son las paredes, no son las imágenes, la iglesia somos todos. Bueno, el tema de la catequesis como acto de la tradición se los voy a dejar para lectura personal y les voy a pedir en este momento que se dirijan al aula virtual y a su programa. Yo espero que ustedes ya tengan descargado su programa. Entonces, como ustedes ya descargaron su programa, en el programa está el link para poder acceder y descargar el directorio general para la catequesis. Descárguenlo ahorita, por favor. Y en el aula virtual van a encontrar en la clase de hoy, abajito de la lección 3, que les dejé un formato de presentación de clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de abarcar esas tareas de la catequesis. Por grupos, ustedes las van a leer, las van a sintetizar brevemente y van a poner las ideas más importantes en un slide, en una filmina, dirían los antiguos, ¿verdad? En un slide de la presentación van a colocar la esencia y le colocan su título a la presentación en el primero. Entonces, descarguen Directorio General de la Catequesis y en el aula virtual descarguen la presentación. Ese es el primer paso. Es paso 1. ¿Dónde está la presentación? Liz, Porque yo tengo el eso, directorio abajo. Abajo de donde dice lección 3, donde está la etiqueta que dice lección 3 con el nombre de la clase de hoy. ¿Le aparece o le Ajá, aparece el glosario? glosario me parece. Entonces está abajo el glosario, seguro no se subió, es lo que estaba peleando yo. No, bien dice, presentación de tareas. Abajo de lección 3, arriba del Voy a glosario. actualizar porque no me aparece. Ah, sí, presentación de tareas, ya lo actualicé. Eso era, ok. Entonces, descargan ese formato de presentación y entonces tenemos 5 tareas de la catequesis. Yo voy a formar ahorita en Teams los 5 grupos. Entonces, ustedes se van a dirigir al directorio general de la catequesis para poder abarcar estas tareas de la catequesis. Para darles la pista, las tareas de la catequesis nos aparecen, ahorita les digo en qué numeral, para que, o al menos la página, porque igual estamos usando la misma edición. Ya les confirmo, permítanme. Lo tenía en la mano, pero... criterios. Las fuentes, tareas. Estamos en la página 57. Ahí les empiezan a aparecer las tareas de la catequesis. Página 57. Y si lo tienen por numerales, sería el numeral 70. Perdón. No, aquí no me cuadraron las páginas. Como que el documento no está bien sincronizado. Las tareas sería a partir del número 79, numeral 79. Formo los grupos, leen y tratamos de resumirlos. Voy a formar los grupos en este momento. Licenciado, ya estamos terminando. Esto es para la tarea para el viernes. Nos quedan 5 minutos, ¿verdad? 4.
Bueno, no, vamos a parar entonces, no nos va a dar tiempo. Tiene razón, por más que acelere no va a dar tiempo. Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a plantear la tarea, que no es esta, pero igual si quieren la podrían poner en forma de presentación de PowerPoint si les sirve para que no sea por nada que se les subió los slides. Ya les voy a mostrar ahorita la tarea. Licenciado, disculpe, me dice contenido y tarea de catequesis. De la Me dice catequesis. 3. No me abre. No, es abajito. Era una presentación de PowerPoint, pero ya no la vamos a usar, Sol, no se preocupe. Ahorita les voy a presentar lo de la parte, lo que vamos a hacer porque ya no nos da tiempo, porque tiene razón Reni, porque ya está, ya es hora. Perdonen, es que me emociono y quiero compartirles mucho y no nos damos abasto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a elaborar para actividad número 4 un mapa conceptual sobre los contenidos y tareas de la catequesis. Ahí en el fondo del slide pueden ver que les puse un ejemplo del mapa conceptual, ¿verdad? Donde hay ideas principales y se van generando subideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a visitar el sitio CMAP IHMCUS y van a descargar el programa a su computadora, porque es un programa para hacer mapas conceptuales. Una vez que lo hayan descargado, van a elaborar un mapa conceptual sobre el tema de los contenidos y tareas de la catequesis. Yo de igual forma, el documento que les estaba presentando se los voy a habilitar mañana en el aula virtual y la parte de las tareas la van a tener del directorio. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ese mapa conceptual sobre estos temas y vamos a realizar el trabajo incluyendo una portada, referencia bibliográfica según mapa versión 7 y luego subimos la tarea como todos los viernes, ¿verdad? Perdón. Les voy a mostrar cómo funciona el programa para que se hagan una idea, ¿verdad? No es difícil. Una vez ya se ha descargado, es bastante sencillo. Entonces, permítanme, lo voy a abrir para que lo vean. Lo voy a descargar para que lo vean, porque creo que es en la otra computadora donde lo tengo. Entonces, lo voy a descargar en esta para que vean el proceso. Entonces, Licenciado, no sé si fue en mi computadora que el internet está medio parado, pero ya solamente puedo ver, digamos, como puntitos vacíos, grises, no veo las caras, no sé si a todo el mundo le pasó lo mismo. yo sí los veo bien. Ok, entonces mi computadora está como pensando, no sé qué le pasó. Puede ser. Vamos entonces a este sitio, CMAP Tools. Una vez ingresamos en él, vamos a ver, está cargando. Aquí está la opción de descargas, donde dice descargas, downloads. Le dan clic ahí. Y aquí está, CMAP Tools, ¿verdad? Descargar. Una vez le dan descargar, bueno, aquí me sacó una publicidad, la cierro. Vamos a ver. Le pide la información personal de ustedes, entonces ponen su correo electrónico, su nombre, apellido, tipo de organización, país y esto que lo hacen básicamente para tener un resultado, para ver de que es una humana la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces dejen, lo voy a poner aquí. Organización, organización, UMES y Guatemala, a ver si me aparece el país. Guatemala y Windows. Lo envío y ya me da las distintas opciones para poder descargar. Ustedes pueden exigir, pueden descargar
les llame más la atención o la que mejor les funcione. En mi caso es Windows y estoy sacando el de 32 para que sea más fácil de correr y ocupe menos espacio. Si termina de cargar, ya terminó. Entonces, veamos. Ya cargó, abrir archivo. La ventaja es que esto les está quedando grabado, ¿verdad? Quiero permitir que se instale, sí. Y aquí están apareciendo los pasos. Y así después miran la grabación de la clase y entonces les queda para saber cómo hacer todos los pasos. Entonces ahí ya cargó. Le doy aquí Next, continuar. Que acepto la licencia para utilizarlo. Configuración típica, instalar. Y ahí está haciendo la instalación. No tarda, yo creo que no va a tardar más de 5 minutos. Verificar si no lo puso bien en el escritorio. Ok, aquí está ya la aplicación. Ya la tengo instalada, digamos, una vez terminó el proceso. Aquí está cargando. ¿Y cómo se va a llamar mi mapa mental? Por ejemplo, contenidos y tareas de la catequesis. UMES. Si quiero poner mi correo electrónico, marquesds@umes.edu.gt. Contraseña. Y aquí ya está el primer mapa mental en limpio. Miren, digamos que aparece como este espacio que está aquí. ¿Qué hacemos? Doble clic y ponemos aquí contenidos y tareas de la catequesis. Marco el circulito, le puedo poner que quiero que esto esté en negrita, por ejemplo, vamos a ver, salgo afuera, lo vuelvo a marcar en negrita, le quiero cambiar el color, me voy a, pero no sé, ¿verdad? Distintos espacios, ¿verdad? Es el tipo de, si quiero cambiarle el color a la letra, etcétera, ¿verdad? Quiero sacar una nueva, le doy clic a las flechitas de arriba, saco una flecha. Ah, bueno, ¿qué es contenidos? Y tarea de la catequesis. Son, entonces vamos a ver, los contenidos. Y aquí las tareas. Etcétera, ¿verdad? Y ahí lo van generando. Después lo generan a la hora de guardar, archivar, guardar como, lo guardan como imagen y ya lo pueden pegar en su documento. También lo genera como PDF, pero entonces va a serle a ustedes más complicado generar las carátulas y unirlas al documento. Entonces mejor lo generan como imagen, como sugerencia. Bueno, vamos a hacer nuestra ejaculatoria final y me quedo con quienes tengan alguna duda. Licenciado, y si no logramos, ¿lo podemos hacer en Word el mapa conceptual? No, Dinora, vamos a hacer el esfuerzo aquí y si necesita apoyo, me llama, ¿ok? Me llama y ahí vemos cómo hacemos para apoyarle. No tengamos miedo a lo nuevo. Tranquilos porque nos va a ir muy bien. Y además que es una herramienta que le va a servir mucho para ya dar clases. Entonces creo que es mejor que nos arriesguemos a exponernos a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo muy feliz tarde y que estén bien. Estamos en contacto.
Igualmente. Gracias. Feliz Gracias a todos. Gracias, Nos igualmente. vemos. Feliz tarde. Licenciado, feliz Feliz tarde. tarde. Feliz Qué tarde. gusto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, María Valentina, ¿verdad? Feliz tarde. Sí, así es, licenciado. Solo quería preguntar a usted, es que yo el primer día es la que estoy recibiendo la clase. Entonces, como yo vi ayer que sí hay tareas, entonces no sé si me permite de realizarlo de nuevamente las tareas para que me pongo al día. Haga la tarea y me la manda como en el WhatsApp del grupo. Si usted ya entró al aula virtual, en mi clase hay una parte donde dice unirme al grupo de WhatsApp. Usted le da clic ahí y la une al grupo. Ya unida al grupo de WhatsApp, me manda sus tareas pendientes en ese grupo. O sea, me lo manda, no en el grupo, sino a mí individualmente. Me busca, ahí está mi contacto porque soy el administrador del grupo y ahí me manda la tarea que no me había entregado porque usted hasta ahora está en el grupo. Ujú. A eso le voy a dar clic al unirme del WhatsApp que está en la plataforma. Exactamente, en Moodle, en el aula virtual. Y las clases que no recibió, pues usted me imagino que ya vio que en el aula virtual yo ya coloqué algunas grabaciones. No siempre, espero poderlas tener siempre al día, no había podido tener la oportunidad, pero ahorita ya se las dejé al día. Entonces las grabaciones de clases las va a poder encontrar ahí. Sí, es que yo, o sea, yo no me iba a estudiar este semestre porque supuestamente las clases iban a ser así presencial. Ajá. Y como vivo lejos, pues, de un municipio de Ixchihuán, entonces, pero decano me avisó el miércoles o jueves que la clase va a seguir virtualmente. Ajá. Entonces, por eso yo me inscribí, pero ella dijo que sí se puede todavía. Entonces, por eso me ingresé de nuevamente. Bendito Dios, Sor. Mire, si Dios le da la oportunidad, aprovechémosla, nos ponemos al día y no pasa nada. De mi parte, yo estoy en la disposición de apoyarle. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Claro Sí, que sí, Sor. va. Solo una pregunta. En el primer trabajo, yo leí un poquito las instrucciones ayer, pero como que no tanto comprendí, no sé si tengo que buscar los 3 biografía o solo uno y después, o te tengo que buscar los 3 autores, no comprendí tanto. Entonces, como la primera tarea era encontrar 3 definiciones, Ujú. ¿verdad? Ya se fue la señal, creo. No se oye el licenciado. Metodología APA. No se oía, no sé si fue un rato de internet. No se oye. Quiero verificar, Sor Angélica, ¿usted sí me escucha? ¿O las demás compañeras sí me escuchan? Ahora sí, licenciado. Sí, Anteriormente licenciado. Es raro, extraño. Bueno, en mi internet tiene toda la señal, entonces no sé qué puede estar pasando. Tal vez solo que la compu esté caliente, tal vez, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, Sor, ahorita ya le dejé en la grabación, ahorita yo igual le expliqué qué tiene que hacer. Buscar las definiciones de metodología catequística 3 y citar a los autores. Yo ya dejé también un link para una página que se llama APA para que usted sepa cómo citar a los autores. Ahí le explican a profundidad, solo es cuestión de verlo y en las grabaciones usted va a ver viendo cómo explico la tarea. Gracias. Entonces, digamos, ¿tengo que investigar o también buscar algo en biblioteca?
Sí, digamos donde usted lo tenga. Si usted tiene libros de catequesis en su comunidad donde puede encontrar los términos, utilícelos. Ah, ya. Entonces, gracias. Vale, Sos. Esa era mi duda. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, yo tengo una pregunta, ¿Sí? o más que todo. Del glosario, yo no lo he hecho, no sé si todavía es tiempo para subirlo, es que no tanto había entendido, pero ahora sí ya lo entendí. Tiene toda la semana todavía. Ay, gracias, ya me Ahí salvó. están las instrucciones en el aula virtual, por si lea, ahí le puse pasito a pasito qué hacer, les puse un tutorial ahí que está en verde oscuro, usted pone el cursor y ahí le aparece. Entonces, en principio, todo está ahí para que lo pueda hacer. Gracias, licenciado. Feliz Claro tarde, que muy sí, amable. feliz tarde, nos vemos. Vaya. Bueno, Licenciado, sí, dígame. solo quiero presentarme en la Congregación Amistad de Cristo Obrero. Ah, sí, me había Estamos, contactado. sí, estamos acá en San Ixtán, Jalpatagua, Jutiapa. Ah, ok. Y bueno, nosotras más que todo nuestro carisma se basa en la cita de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí y desde ahí nosotros partimos para poder llevar la evangelización por medio de la educación, la salud, la pastoral con los grupos, diferentes movimientos y trabajamos mucho en la parroquia Santa Cruz de Jutiapa. Igual estamos en la parroquia Santo Tomás Apóstol. Tenemos unos colegios. Nosotras nos dedicamos a impartir clases y por eso me ha llamado mucho la atención esta clase. Y somos 3 hermanas las que estamos por el momento recibiendo clases. Igualmente ya usted fue maestro de una de las hermanas de esta congregación. ¿Y de Entonces quién? eso, Nayeli. Ah, sí, de Naisor Nayeli, la Sí, ubico, claro que sí. sí. Y ella nos ha dicho que usted le dio clases Sí, y sí. estamos ahora 3 hermanas, hermana Araceli y hermana Verónica, para Ok. comentarle un poco de nuestra congregación. Qué bueno. El carisma me dijo entonces básicamente la educación, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, me decía. Sí, así Ah, es. ok. Excelente. Trabajamos mucho con jóvenes, Con jóvenes. sí, pero igual con niños, adultos. En nuestra congregación está llamada a hacer de todo. Es un carisma muy amplio que Abierto. cualquiera que venga a la congregación pues encuentra lugar ahí donde se sienta más cómodo Y o ahorita donde Dios le dé los dones que uno tiene para ponerlos al servicio. Claro, claro. Sorry, ahorita ustedes son de régimen de episcopal, digamos, del ordinario del lugar, o ya son parte de la Iglesia Universal, digamos, ya están aprobadas. Ya estamos aprobadas ya tenemos derecho diocesano, eso es lo que tenemos. Ah, derecho diocesano, son de derecho diocesano, digamos. Sí. Ah, qué alegre, qué alegre. Bueno, me alegra mucho, Sor, me alegra mucho. Bienvenidas al curso. Y pues aquí esperamos acompañarles y en lo que podamos ayudarles dentro de nuestras posibilidades, aquí estamos. Oye, Gracias, licenciado. vale, muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Cuídese. Feliz fin de semana. Nos vemos. Licenciado, yo tengo, Gracias. antes que se salga, Dígame. mire, pues yo encontré el libro así de biblioteca, que dice los nuevos catequísticas. Es Ajá. Entonces, le encontré bibliografía sobre la formación catequística. Ajá, pero lo que usted tiene que buscar es en un libro, puede ser ese libro, ¿qué es la metodología catequística? Eso es lo que tiene que buscar. Esa es la palabra que tiene que buscar en 3 libros distintos. O sea, tengo que buscar 3 libros y también cuáles 3 son libros o digamos, puede encontrarlo en libros o en el internet, pero tienen que ser 3 distintas que digan qué es la metodología catequística. Es como que en un libro, Benedicto XVI me dice una cosa, en el otro, el Papa Francisco me dice que es esto. Entonces, eso es, queremos ver
¿Qué es la metodología catequística? Desde 3 distintas personas, digamos, ya sea en libro o en digital. Ah, ya. Como sea, lo importante es que tenga su metodología. Exactamente. Y se le va a decir, digamos, qué edición y cómo se llama el autor, ¿verdad? Exactamente, eso según la APA. Ahí les dejé yo en el aula virtual un espacito. Es cuestión de que lo vea. Ahí están las instrucciones de cómo hacer la bibliografía y las referencias. Ujú. Ah, bueno, ¿y como cuántas hojas mínimo? No es tanto de las hojas, sino que me ponga las 3 definiciones. Que estén bien puestas las 3 definiciones y si se entienden, con eso es suficiente. Ah, bueno. Sí, yo sí tuve duda de eso porque casi no tanto comprendí cuando solo leí ayer, pero sí, ya no me dio tiempo para investigarlo bien, entonces por eso le pregunté ahorita, sí. Pero sí, Vale, ya lo comprendí un poquito mejor. ok, vale, Sora, entonces ahí Ujú. estamos. Usted me va contando, oye. Ajá, entonces sería bibliografía y de ahí las 3 definiciones de metodología de ese mismo autor y de ahí solamente, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí agarro otro, así buscar otro, digamos, en digital o en como sea, como dijo usted. Sí, puede ser, o sea, usted busque dónde encuentra. Si encuentra en ese libro, use ese libro y otras 2 fuentes más. Pueden ser libros o pueden ser de internet. Aunque sea una de internet, está bien. Gracias. Sí, eso me duda, porque yo no comprendí tanto ayer. Ok. Ahora de lo que ayer del trabajo, o sea, logré subirlo, pero ya era como a las 8:20, 25, subió, pero sí, yo creo que no hice tal como era porque, o sea, era de SQA, o sea, que sé que solo investigué un poquito, pero leí el documento, el del diccionario, pero no sé si lo llené todos los requisitos que pedía. Ok. Igual le doy tiempo para que lo revise y lo pueda editar todavía hoy. Ah, bueno, todo para esta semana. Trate de hacerme la tarea de esta semana que dejé hoy y la primera. Con eso, esta semana. La siguiente semana me hace lo que toca la siguiente semana y la segunda semana. Y ya la siguiente ya solo le va a quedar la de esa semana y esa y hasta el día. Entonces, sí, tratemos de abarcar, digamos, 2 lecciones por semana. ¿Le Sí, parece? porque es que, sí, licenciada, es que Si no es como mucho. tengo eso, sí, ya avanzar ya un mes, porque ya la otra semana ya sería agosto. Exacto. Ajá, entonces ya me quedé demasiado, pero trataré de manera de hacer lo más posible, porque sí, en esta semana tengo que subir con la historia 2 y más historia, ay, tengo bastante, pero voy a tratar de manera de lo que se puede. Vale, Sor, pero lo que le dije, ¿verdad? Y tratemos de irlo dosificando. Yo sé que no es cuestión de usted, que aprovechó la oportunidad y que si le podemos ayudar, pues vamos a tratar de ayudarle. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Vale, que tenga muy buen día entonces. Vaya, feliz Nos tarde vemos. igualmente. Adiós.